Adelante, el ingeniero José Luis Córdoba, bienvenido. Muchas gracias, ingeniero Bulmaro. Bienvenidos a todos. Esta conferencia, más que aprender algo nuevo, vamos a retomar temas que tal vez ya sabíamos o nos habíamos imaginado y vamos a aclarar algunas ideas y conceptos que no teníamos a lo mejor muy aterrizados. Creo que voy a estar haciendo aquí ejercicios de yoga para cambiar la diapositiva. Cuando hablamos del capítulo 800, que son sistemas de comunicaciones, lo primero que quise hacer es volver a leer el objetivo de la norma, y lo voy a leer aquí delante de todos ustedes. Dice: el objetivo de la norma es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer, y aquí lo marqué con rojo, las instalaciones destinadas a la utilización de energía eléctrica. Y esto me llamó la atención porque no es instalaciones eléctricas, son instalaciones que utilizan energía eléctrica. Y eso cambia el concepto, porque estamos acostumbrados a instalaciones eléctricas de potencia, de fuerza, de suministro. Y la norma, o quienes redactaron la norma, muy acertadamente le dieron este objetivo, que es para las instalaciones que utilizan energía eléctrica. Y luego dice, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades. Primero, a las personas, y segundo, a las propiedades. Y yo me pregunto, ¿acaso las mismas instalaciones eléctricas no son una de las propiedades? Y es aquí donde se vuelve recursivo el asunto, porque las instalaciones eléctricas o que utilizan energía eléctrica deben protegerse a sí mismas. Y a partir de esto me atreví a hacer una comparativa y adaptar o hacer mi interpretación de las leyes de la robótica. Y esta traducción que yo hice de las leyes de la robótica, algunos no sé si las han conocido, son las de Isaac Asimov, son tres leyes de la robótica. Y la adaptación que yo pude hacerles es así. A ver, la ley número 1 podría decir: una instalación eléctrica no hará daño a un ser humano, y eso a todos nos queda claro. O sea, no debe hacer daño por energización, pero al mismo tiempo nos dice o por desenergización. Entonces ya tenemos dos condiciones. Casi siempre cuando decimos no hará daño, estamos pensando en energización, en cortocircuito, en electrocución, pero también está la condición de desenergización. La segunda ley de la robótica traducida a instalaciones eléctricas diría: una instalación eléctrica debe realizar satisfactoriamente las funciones para las cuales fue diseñada. Y eso hasta resulta evidente, pero también nos dice, excepto si su diseño entrase en conflicto con la primera ley. Y un ejemplo, no sé si a ustedes ahorita se les ocurre un ejemplo que fuera contradictorio con la primera ley. A mí el que se me ocurre es la silla eléctrica. Entonces, una silla eléctrica obviamente es una instalación que utiliza energía eléctrica, pero sí está diseñada para esto, pero nosotros no vamos a tratar eso. Aquí en México al menos creo que no está aprobada la pena de muerte. Y la tercera dice: una instalación eléctrica debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. ¿Sí? Una instalación eléctrica, como lo decíamos, aquí ya tiene que tomar decisiones. La instalación eléctrica, con su diseño o con su funcionamiento, debe ser capaz de protegerse a sí misma, siempre y cuando no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Es decir, ¿a quién debe proteger primero? ¿A los seres humanos o a sí mismo? A los seres humanos. Y un ejemplo que todos tenemos ya bien reconocido es las bombas contra incendio. Cierto es que nosotros debemos darle protección a los equipos, pero en el caso de una bomba contra incendios, ¿qué es más importante? ¿Que proteja al ser humano o que se proteja a ella? Al ser humano. Entonces aquí entra en vigor esta. Esas son las adaptaciones que yo podría hacer de las leyes de la robótica a las instalaciones eléctricas. Y estas instalaciones eléctricas lo menciono en este término de verlo como robots, porque como vamos a ver a continuación, las instalaciones eléctricas van evolucionando.
cada vez son más sofisticadas y tienen más elementos. Al principio, cuando la electricidad se inventó y se empezaron a utilizar energías eléctricas, podríamos ver generación de este tipo, que eran muy simples, era mucha fuerza, de eso era lo que se trataba, el suministro. A mediados del siglo XX, y creo que todavía hasta incluso los 70s u 80s, pues ya vemos que no es solo potencia, también hay que controlarlas, son las protecciones. Ahí vemos los fusibles tipo Edison, que así desde que se inventaron, creo que duran 50 o más años de vigencia. Creo que todavía hasta los 90 me tocó ver instalaciones que tenían de este tipo de fusibles. A principios del siglo XXI, si se fijan, las instalaciones eléctricas van evolucionando. Ya no solo son mucha potencia, ya no son solo protecciones, ya implican control. Este control pues ya es voltajes, aislamientos, todo es muy diferente a como normalmente lo tratamos. En la actualidad, las instalaciones eléctricas pueden verse de esta manera, donde hay elementos de suministro, hay elementos de protección, hay elementos de instrumentación, elementos de control, y así sucesivamente va aumentando la complejidad y conforme pasa el tiempo se vuelven cada vez más y más complejas, de tal suerte que la seguridad de la vida humana no solo depende de la potencia del suministro, de limitarlo con protecciones, sino también qué pasaría si por error en algunas de las instrumentaciones o el control o incluso comunicaciones se genera una falsa alarma y se arranca. Ahí también está en riesgo la vida humana. Entonces no solo es por corrientes de falla, por cortocircuitos, también las mismas comunicaciones pueden provocar riesgos al ser humano. Conociendo esto, repito, las instalaciones destinadas a la utilización de energía eléctrica, como lo marca el objetivo de la norma, pueden ser muy variadas. Y en su evolución, nosotros primeramente conocemos lo que son las instalaciones de suministro, que nos viene a la mente la generación, la transformación, las acometidas, todo este tipo de servicios de energía. Y esa es una imagen que podría venirnos a la mente. Otra forma de ver las instalaciones eléctricas o las instalaciones destinadas a la utilización de energía eléctrica es para protección. Descargas atmosféricas, puestas de tierra. Si se fijan, este tipo de instalaciones, aquí vemos una jaula de Faraday en un edificio, no está destinada a brindar servicios de suministro y aún así es una instalación destinada a la utilización de energía eléctrica para protección. Otra instalación destinada a la utilización de energía eléctrica son las de control de motores, instrumentación, comunicaciones, seguridad. Podemos ver circuitos cerrados de televisión, las cámaras utilizan energía eléctrica, los cercos electrificados utilizan energía eléctrica, las alarmas contra incendio o detección de incendio utilizan energía eléctrica. Entonces, si se fijan, todo esto implícitamente lleva a la seguridad del ser humano y son instalaciones que utilizan electricidad. Y por último, las comunicaciones. En las comunicaciones podemos encontrar lo que es la telefonía, redes informáticas, radiocomunicaciones. Hay accidentes, acaba de suceder un terremoto. ¿Qué pasaría en muchos lugares cuando sucede una catástrofe y no hay medios de comunicación? ¿Está en riesgo o no está en riesgo la vida? ¿O pudiera salvar o no pudiera salvar la vida las comunicaciones? Entonces, hay momentos y situaciones en las que las comunicaciones son tan críticas que de ellas puede llegar a depender la vida humana. Las instalaciones que utilizan energía eléctrica pueden verse como la infraestructura para brindar una variedad de servicios, ya lo acabamos de ver. Es muy variado el abanico
de toda la evolución que ha tenido la electricidad en la manera que le sirve al ser humano. Desde lo que son el suministro mero de la energía hasta las comunicaciones. Al mismo tiempo podemos verlo como que son las vías, la infraestructura eléctrica, los cables, todas las protecciones son una vía para brindar los servicios. Imagínense que no fuera electricidad, vamos a compararlo, o me voy a atrever a compararlo con vehículos. Nosotros sabemos que desde que se inventó el automóvil cada vez hay que diseñar los automóviles con más seguridad, queremos que sean más eficientes, queremos que viajen más rápido. Entonces, las instalaciones también tienen esa evolución, ya lo hemos visto, y cada vez van evolucionando más y más rápido, así como los celulares. Anteriormente nosotros teníamos un teléfono, nuestro abuelo tuvo teléfono, nuestros padres tuvieron teléfono y nosotros ya no tenemos teléfono, tenemos celular y cambiamos de celular. Ahorita yo creo que ya hay quienes hasta cada año o cada 3 años es el rango, porque ya se volvió obsoleto. Las instalaciones eléctricas también están evolucionando, cada vez más complejas, y queremos no solo que sean más potentes, sino más rápidas. Y en el término de comunicaciones, imagínenselo como un vehículo. En este vehículo, cuando tenemos suministro, es como un camión de carga pesada. ¿Qué tipo de instalaciones debe tener? Pues obviamente debe tener unas vías de concreto reforzado. En este caso, imaginémonos que es un carro de alta velocidad. ¿Qué es más importante en vías de comunicación? ¿Una infraestructura carretera para un vehículo de carga pesada o para un vehículo de alta velocidad? Todos alguna vez hemos pagado la autopista o la cuota por tal de ir más rápido. Lo mismo sucede con las instalaciones eléctricas. Cuando requerimos de velocidad, de confiabilidad, de seguridad en los datos, requerimos que no haya interferencias, requerimos que no haya intrusiones, y de tal suerte que esta infraestructura de comunicaciones debe ser a veces más segura que cuando transportamos potencia. Y el artículo 800 precisamente habla de ello. Y cuando a la mayoría de las personas que estamos involucrados con la norma decimos el capítulo 8, la mayoría por tener una preparación académica de ingeniería eléctrica y hablamos de comunicaciones, parece un tema oscuro, pero no es tanta ingeniería, es más bien conceptos, entender estos conceptos de seguridad que tienen mucha similitud con la electricidad, no es tanto electrónica. El artículo 800 en el numeral 1 dice, este artículo cubre los requerimientos para circuitos y equipos de comunicaciones. ¿Cuáles son esos que abarca? Directa o indirectamente hace mención amplificación de voz, sistemas de audio, todo esto que está aquí en algún momento tuvo que cumplir la norma o tendría que cumplir la norma. Equipos de video, servicios interactivos, alarmas de incendio, alarmas de intrusión, telefonía, equipo de comunicaciones, ese es un ejemplo nada más, y equipos de cómputo. Todos estos tienen circuitos que utilizan electricidad, todos ellos, y todos ellos en algún momento podrían causar un accidente de la cual dependiera alguna vida. Nosotros, algunos resulta evidentes, la alarma contra incendios, pues si no funciona, ¿qué sucede? No puede haber evacuación, puede suceder muchas cosas. Ariana, parece que no funcionó. Ahí está ya. Cuando se revisa el capítulo 8 y los circuitos de comunicaciones o electrónicos, la mayoría puede decir, es que no existe en el diagrama unifilar, no se menciona. ¿Cómo puede ser? Entonces puede ser tan sencillo como un diagrama esquemático, en donde se mencione
las acometidas, las protecciones, los equipos que usa, que transfieren los datos y los que manipulan los datos. Este es un ejemplo de lo que, al menos nosotros como verificadores, deberíamos pedir. Y no es complicado porque a final de cuentas debemos ver la compatibilidad eléctrica de estos. Un ejemplo que me viene rápido a la mente es, hay equipos de circuito cerrado de televisión o de comunicaciones que utilizan PoE, que es energía a través de Ethernet. Entonces muchas veces estos equipos no pueden proporcionar la energía y conectan equipos que se alimentan con PoE. Entonces son conceptos muy fáciles, no se necesita requerir de tanto conocimiento ni de tanta preparación, pero sí ver solamente la compatibilidad. Y luego cuando los conectan y se queman dicen, "Uy, no sé por qué se quemó", en las especificaciones o en las fichas técnicas ahí venían. Los diagramas telefónicos de igual manera. Hay teléfonos que ya son IP, hay teléfonos que son análogos, multilínea. Entonces hay veces que el servicio dicen, oye, conecté este teléfono, pero no tiene el identificador. Pues es que lo conectaste con un cable de 2 hilos y se requiere de 4 hilos. O sabes qué, desde la acometida hasta el conmutador no me da la señal. Oye, pues el cable que pusiste, ¿qué distancia tiene? Sí da el voltaje porque también hay caídas de tensión en las comunicaciones. Ya en el 18 dice que el equipo eléctricamente conectado a una red de comunicaciones debe ser aprobado. Eso lo acabamos de ver anteriormente, que debe haber compatibilidad y deben ser aprobados todos. Y en el 170 nos pide que tengan conectores primarios y ahí nos menciona como apartarrayos. ¿Y qué es un apartarrayos en sistemas de comunicación? Un supresor de sobretensiones transitorias. También nos dice que hay protectores secundarios y estos protectores secundarios, ¿qué es lo que hacen? Es limitar las corrientes. Hay veces que los equipos se queman porque el suministro de energía o el suministro del servicio para las comunicaciones tuvo más energía. Muchas veces, actualmente no ha sucedido. Bueno, a mí me acaba de suceder la semana pasada. Compré una laptop, compré un accesorio, le compro una fuente, dicen que sí es compatible, pero a la hora de conectarla, pues era USB, y yo conecté USB con USB y se quemó. Entonces, no eran compatibles. Entonces, hay equipos que limitan la corriente. Entonces ya tenemos, yo creo, aproximadamente unos 10 años que las tecnologías de comunicaciones se han estandarizado bastante bien. Vienen cambios del USB tipo A, con los que cargamos el celular, al USB tipo C, donde va a haber no solo en el mismo cable manejo de datos, sino también vamos a transferir potencia, es decir, a la misma laptop que tengamos, ya vamos a poderle a través de un cable dar suministro de energía, le vamos a poder sacar la pantalla de HDMI, 2, 3 pantallas, incluso hasta le vamos a poder conectar el teclado, mouse, todo, y nada más con conectar un solo cable. Entonces, debemos ver que todos estos aparatos tengan compatibilidad. Incluso no sé a quién le ha tocado que venden ya el multiplexor de puertos del USB, que algunos equipos, algunas laptops no tienen tantos puertos USB como uno lo desea, y le conecta uno el multiplexor, el hub, le conecto el teclado, le conecto el mouse, le conecto el disco duro, le conecto otra cosa y resulta que a veces hasta se dañan los equipos porque le pedimos más corriente de la que pueden suministrar, ya sea que se dañe el puerto de la laptop o se dañe el hub o se dañe un equipo. Entonces siempre hay que nosotros revisar compatibilidades de voltajes y de corrientes, todo se resume a eso. Ahí está un ejemplo de los protectores secundarios, los que nos ayudan a limitar las corrientes. Este de arriba nos sirve, hace un momento mencionábamos, cuando caen rayos, también las instalaciones telefónicas les afectan, suben mucho. Anteriormente se quemaban mucho los módems, no sé si alguno recuerda cuando conectábamos el módem telefónico que teníamos, o teníamos internet o teníamos teléfono, y sucedía muy comúnmente a los principios que los módems se quemaban,
o incluso en el mismo suministro de la red que decían, oye, tengo 2 edificios, tengo la cometida en un edificio y luego me voy para el otro edificio, me llevo el cable de red, lo conecto, al cabo en los 2 lados está aterrizado y se quemaban otra vez los puertos. ¿Por qué? Por falta de estas protecciones. En el mismo artículo 800 nos da un criterio muy claro. Este criterio claro debe estar hecho de manera profesional, de tal forma que no impida el acceso a los equipos. Este es un ejemplo de cómo no debe hacerse, pero un ejemplo de cómo podría quedar sería este. Entonces es muy evidente, hay veces que el personal dice ser calificado, pues sí está calificado, pero a veces no le pone el esmero que debería y esto puede provocar accidentes. Propagación del fuego. Otro criterio muy fácil que la norma nos pide es esto: cuando pase de una estancia a otra, debe haber barreras que impidan que el fuego pase. Hay de 2 tipos, unas pueden ser permanentes o si requieren dar de bastante mantenimiento, hay muchos cambios como lugares como esta expo pueden utilizar de este tipo. En la sección B ya nos habla de cables aéreos. Si se fijan, abarca dos áreas, el área interna y el área externa. Lo que estuvimos viendo ahorita es mucho enfocado al área interna, pero también nos pide manejar áreas externas y es ahí donde nosotros, al menos en la norma, deberíamos decirle a los proveedores de servicios electrónicos, cableras, telefónicas, pues que deban cumplir la norma. No sé quién les revise a ellos, pero ahí nos dice, todas las acometidas deben tener 30 centímetros de separación entre los cables de suministro de los servicios y el suministro eléctrico, la acometida que normalmente la proporciona CFE. Y aquí puse una gráfica que es representativa. Por ejemplo, aquí vemos la acometida de CFE y nos dice 30 centímetros alrededor debe quedar libre para cualquier otro servicio. Y hay veces que incluso hasta se atreven a pasarlos por el mismo ducto, los mismos cableros. Otro de lo que nos dice aquí es también, siempre y cuando se mantenga un libramiento de 1 metro entre las 2 acometidas en el poste. En el poste, aquí está. Aquí en México no suele usarse combinaciones en el mismo poste de Comisión Federal de Electricidad y el resto de los servicios. En algunos lados sí, pero creo que me mencionaron o escuché de alguien que dijo que en Estados Unidos o en otros países las mismas compañías suministradoras ponen postes con colores, donde dice este color es para tales servicios, acá este otro color es para tales otros servicios, y así es como se van respetando los espacios, ya les marcan colores, donde sí pueden utilizar el servicio o no, y pueden coexistir en la misma postería. También ya en la sección B nos habla de las descargas atmosféricas y nos pide que estén separados al menos 1,80 m si es posible. Esto se aplica mucho en antenas de comunicaciones o en edificios o en templos. Me ha tocado ver templos que tienen arriba la torre, el pararrayos y luego ahí mismo en la misma ductería o a un lado bajan lo que es la energización del contorno de la cruz, la luz de neón, y también el padrecito le concedió a alguien el permiso para que pusiera una antena y bajan por donde mismo. Entonces, pues sí, eso es muy susceptible a que se dañen los equipos y a veces hasta las personas. En la sección C nos habla de protección y esto son las protecciones primarias, las de supresores sobre tensiones transitorias. Nosotros la conocemos como los apartarrayos, lo que nos limitan los sobrevoltajes. Y nos dice aquí, dice, se debe instalar un protector primario probado en cada circuito que sea parcial o totalmente aéreo
no confinado dentro de una cuadra. Es decir, ya nos estamos no solo saliendo de las instalaciones de nuestro acometida, sino estamos con el suministrador. Estas instalaciones o esto nos habla del suministrador. El suministrador debe cumplir esto y los suministradores es parte que ha sido no regulada por nadie. Ellos no tienen sus normas internas, pero no obedecen esto. Incluso algunos fraccionadores o desarrolladores. Ya en la sección de métodos de expuesta a tierra nos habla de la unión del cable o del protector primario y dice que el conductor de unión o electrodo debe ser aprobado para su uso. Un ejemplo que yo he visto es, hay veces que me toca ver que le ponen hasta alambre quemado. Dicen, pues ya está aterrizado, genera continuidad, genera la equipotencialidad, sí, pero no es el aprobado para ese uso. Nos dice que debe tener resistencia a la corrosión, no menor a calibre 14, no exceder 6 metros de longitud, de preferencia ser una línea recta y protegido contra daños físicos. Eso es el conductor de unión o conductor de electrodo de puesta a tierra. Y hay una diferencia entre uno y otro. ¿Cuándo se llama conductor de unión y cuándo se llama conductor de electrodo de puesta a tierra? Se llama conductor de unión cuando se une al electrodo o al sistema de puesta a tierras del suministro eléctrico. Ahí es cuando recibe ese nombre, conductor de unión, y preferentemente nos dice debe ser de color verde. Existen otros casos y es que ya aquí no se va a llamar conductor de unión, sino se va a llamar conductor de electrodo de puesta a tierra, y es cuando tiene su propio electrodo. Ya no se va a unir al electrodo de puesta a tierra o al sistema de puesta a tierras de la red eléctrica, ya es independiente. Y ahí recibe el nombre, otra vez lo repito, conductor de electrodo de puesta a tierra. Nos dice que este conductor de unión debe conectarse, y aquí introduce el concepto, unión de intersistemas o la terminación de unión de intersistemas. Cuando lo conectamos a la red eléctrica, debe existir esto. Normalmente cuando Telmex se instala, sí procura respetarlo. Pero hay ocasiones en las que el site o el cuarto electrónico no está cercano o no respeta los 6 metros para interconectarse al sistema de electrodos. Y es aquí donde tiene que haber un electrodo independiente, es aquí ya donde ya se llama el conector de electrodo. Y esto debe respetar o se puede hacer conforme al 250, ya sea para electrodos, para tuberías de agua o medios externos. Pero incluso hay veces que ni siquiera puede tener su propio electrodo y aún así debe ponerse a tierra. ¿Cómo se hace? A través de tuberías de agua. Entonces, primero debe interconectarse, son en ese orden. Primero se tiene que interconectar a la puesta a tierra, al sistema de puesta a tierra de la red eléctrica. Si no lo hay, podemos utilizar todos estos, y si no los hay, pues utilizamos hasta la tubería de agua. El caso es que debe estar aterrizado, debe generar una equipotencialidad con el sistema eléctrico, de tal forma que suceda esto. Tenemos varias acometidas de varios servicios y la diferencia entre potencial entre todos ellos debe ser 0. Siempre debe guardarse esa equipotencialidad 0. Si no, va a suceder lo que acabo de mencionar hace un momento, que tratamos de conectar, a lo mejor el módem está con una acometida y luego el router está con otra y tenemos varias puestas a tierra. Entonces, si tenemos varios sistemas de puesta a tierra y no están unidos entre ellos, puede que llegue a haber una diferencia entre un servicio y otro, y eso va a quemar los equipos de comunicaciones. Algo también muy importante es la separación. Nos dice
que hay sistemas que pueden coexistir en la misma canalización y hay otros que no. ¿Cuáles son los que sí? Nos dice que todos los mencionados en el artículo 170, como es fibra óptica, antenas de televisión, comunicaciones de banda ancha de potencia limitada, ahí lo menciona, potencia limitada, sistemas de control remoto clase 2 y clase 3 o alarmas contra incendio. Todos estos, o los que están mencionados en estos artículos, sí pueden estar en la misma canalización. ¿Cuáles no pueden? Son estos otros: los sistemas de alumbrado, los sistemas de fuerza, circuitos clase 1, circuitos de alarma contra incendio de potencia no limitada, incluso todavía estos otros, sistemas de banda ancha alimentados por una red. Si se fijan, son los mismos cables de comunicación que no pueden estar en la misma canalización que otros sistemas de comunicación. Entonces hay circuitos de comunicaciones que son incompatibles, debemos poner atención en ello, porque de primera instancia podríamos imaginar que todas las comunicaciones son compatibles o que todos los circuitos que llevan control son compatibles, y no es así. Los circuitos, ya para darnos un panorama más amplio, que pueden afectar con la vida humana y sobre todo involucrados con las comunicaciones, uno es el 517. En el 517 se menciona que debe haber un sistema de intercomunicación entre la central de enfermeras y el paciente. Nosotros ponemos mucho énfasis en los quirófanos, que el tablero de aislamiento, que si las corrientes de fuga, porque de ello depende la vida humana. Pero si el paciente está en la sala o en una estancia de recuperación y no funcionan las comunicaciones, de igual forma está en riesgo la vida de un ser humano. Entonces las comunicaciones ahí no deben fallar. Equipamiento de tecnología de información son otros de los que están involucrados. Voy a irme un poquito más rápido. Equipos electrónicos sensibles, todos estos están mencionados en el mismo capítulo 8. Estos indirectamente afectan también la vida humana. En el artículo 725 menciona circuitos de control. Cuando nosotros energizamos o desenergizamos, no es solo por acción humana, también puede ser por comunicaciones o control. Los cables de instrumentación, ni qué decir. Los sistemas contra incendio, ahí es muy evidente que si no funcionan, hay vidas en riesgo. Fibra óptica, equipos de radiocomunicación y televisión. Hay comunidades también que se comunican, sobre todo comunidades rurales, que su medio de comunicación es esto, por antenas, y es como se pasan o se transmiten información. Y los que también están muy relacionados con el artículo 800, pues son el resto de los artículos de ese capítulo, que son 820, 830 y 840, todos los sistemas de radiocomunicación y de banda ancha. Si nosotros vemos las instalaciones que utilizan energía eléctrica como mera potencia, al principio podríamos decir que su mejor representante sería el Sistema Eléctrico Nacional. Él es el que por excelencia maneja la potencia, pero este Sistema Eléctrico Nacional es como, hace rato lo platicaba, es como una entidad viviente, es un organismo que uno de sus órganos es las líneas de transmisión. Vamos viéndolo eso como si fueran los músculos, es lo que nos da la fuerza, pero ¿quién controla esos músculos? La red de telecomunicaciones. En la ponencia pasada nos lo mencionaron. Todo el Sistema Eléctrico Nacional no son meramente fuerza, es comunicaciones, es instrumentación, hay que medir la energía, de un lado se genera y en otro se consume y se tiene que regular. Entonces, es la evolución, este es el exponente de la evolución de las redes eléctricas, de los sistemas eléctricos, que va aumentando la complejidad de manera increíble, no tal vez año con año, pero sí más de lo que nosotros nos imaginamos.
El futuro de las instalaciones eléctricas, y lo quiero decir otra vez, que utilizan energía eléctrica, es las redes inteligentes. Las redes inteligentes tratan de manejar de manera más eficiente la energía eléctrica. Utilizan infraestructura de telecomunicaciones, y esa infraestructura de telecomunicaciones pues debe tener algo que la gobierne, y ese algo que la gobierna son algoritmos muy complejos de redes informáticas, en donde ya vemos que las computadoras sí influyen, no solo en las vidas humanas, sino también en el suministro del sistema eléctrico, en el que haya la disponibilidad de la energía. Y esta evolución, ya para terminar, quiero atreverme a decir que imagino que en un futuro podría incluso llegar a estar controlada por una inteligencia artificial. Los sistemas computacionales están avanzando de manera que nosotros ni siquiera nos lo imaginamos. Las inteligencias artificiales ahorita ya tenemos hasta nuestro celular, ya le podemos dictar y él escribe. Nosotros podemos incluso decirle, llamar a alguien y le llama por teléfono. Para tener el control del sistema eléctrico nacional, de las redes, cada vez es más complejo que un ser humano lo haga, y como les digo, podría en algún momento haber una inteligencia artificial que gobierne todo el sistema eléctrico nacional. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, ingeniero José Luis, por esta excelente ponencia. Realmente cuando algún verificador le decía yo, ve a platicarme algo del capítulo 8, nadie, ¿no? Entonces nadie, ¿por qué? Porque no lo conocen, no lo verifican, y realmente es importante en la seguridad de las personas, ¿no? Por eso mi agradecimiento de verdad muy profundo hacia ti, José Luis, por aceptar el reto de hacer esta ponencia y excelente ponencia, ¿no? José Luis, muchísimas gracias. Los organizadores esto. Y muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias.